Soy Javier Senosiain. Estamos en el despacho en Santa Fe. Sí, estamos estrenando este estudio. Durante mucho tiempo estuvimos en Legaria, ya una oficina muy vieja, etcétera. Nos venimos a Santa Fe y el concepto fue que pues, era casi un ángulo con muro y otro ángulo con cristal, ¿no? Entonces, básicamente es un rectángulo en una cajita de cristal hasta cierto punto, y la intención pues, fue romper con estas líneas rectas de 45 grados. Es muy orgánica, todo se hizo con madera. Primero tiene un esqueleto de madera, perpendicular a ese esqueleto se puso duela en el sentido horizontal, y posteriormente se colocó esta chapa de maple. Y en los escritorios se puso piel con una esponja como de 3 milímetros, un poco para que amortigüe, ¿no? Entonces entra uno a la recepción, una sala, un asiento, y después por un pasillo se llega a lo que es el estudio donde están las computadoras, el taller, y del otro lado está el espacio de las maquetas. Eso es en medio de este pasillo curvo. Si uno regresa al pasillo, se llega a esta oficina con la sala de juntas que está aquí atrás, y otra oficina que se ve aquí en la ventana, ¿no? Sí, soy egresado de la Escuela de Arquitectura en aquel entonces, en Ciudad Universitaria de la UNAM, y estudié en el 67, ¿no? O sea, nos tocó al siguiente año en 68, y el primer semestre tuvimos la suerte de tener como maestro a Matías Geritz. Matías Geritz nos motivaba mucho, ¿no? Los primeros ejercicios era sentarse enfrente del respirador, nos ponían música clásica y uno tenía que representar ritmo, armonía, etcétera, ¿no? Ya posteriormente, en el segundo semestre, uno entraba al volumen. El primer ejercicio fue hacer una torre de Babel con papel life. Y bueno, el siguiente ejercicio fue hacer una montaña rusa con palillos para dientes. Y en aquel entonces se acababa de inaugurar la montaña rusa en 1964, 3 años después estábamos ahí en la escuela. Y varios de mis compañeros llevaron la montaña rusa con palillos, muy parecida a la de Chapultepec. Se pasaron como 3 o 4 días y noches trabajando en la montaña rusa. Y otro compañero muy, muy astuto, Justino Reyes Retana, él llegó en el día de la entrega con una base como de 90 centímetros por 60 centímetros pintada de rosa mexicano. Y en su coche, en aquel entonces se usaban las molduras en las puertas de aluminio, y se le estaba cayendo, la arrancó y llegó con su base rosa mexicana y puso la moldura así como una E, y le colocó una canica a un balín, y esa fue su montaña rusa. Y sacó 10, mientras que mis compañeros que estuvieron matándose trabajando, pues algunos reprobaron y otros sacaron 6, ¿no? Entonces, lo importante en esa materia es que te motivaban mucho, ¿no? Te daban mucha libertad, ¿no? Y uno podría hacer cosas más espontáneas y más creativas. Posteriormente, en otro semestre, que ya fue el tercer semestre, tuve la suerte también de tener como maestro al arquitecto Gómez Gallardo, Ernesto Gómez Gallardo. Y empezamos pues, con trabajos muy sencillos. El primer diseño fue hacer en el Museo de Arte Moderno, hacer una exposición de esculturas en el exterior. O también podíamos hacer un Via Crucis afuera de una iglesia. Entonces ahí lo que se veía básicamente eran los pavimentos, la circulación, te iban llevando poco a poco, ¿no? El siguiente tema fue un teatro al aire libre.
en el que ya veías también la función, pero también un poco la isóptica, y era un espacio semiabierto, que no era como un muro que delimitaba el espacio abierto, pero no hacia arriba. El tercer semestre fue un autobaño en el que ya veías las circulaciones de los autos, y el siguiente fue una exposición y venta de flores en el Jardín Borda. Y bueno, ahí ya veías lo que es el funcionamiento, ya veías el espacio, pero ya entraba la estructura y la forma, ¿no? Por primera vez ya proyectábamos un espacio cubierto. Y bueno, nos enseñó muchas cosas el arquitecto Gómez Gallardo. Y posteriormente, pues seguí con otros arquitectos. Ya al final de mi carrera, en la tesis, en aquel entonces se hacía el servicio social en un pueblo y de acuerdo a las necesidades del pueblo, uno proponía un tema. Yo propuse un centro cultural y deportivo y empecé a proyectar espacios curvos, no, perdón, espacios ortogonales, y llegó un momento en que me di cuenta que el deporte es muy fluido y cambié el concepto por espacios y formas curvas. No me fue mal en el examen profesional y a partir de ahí me entró la inquietud por la búsqueda de espacios curvos que yo pienso que son más humanos, ¿no? Al principio, los primeros semestres, proyecté con espacios curvos, formas más libres, posteriormente ya no. Sin embargo, a raíz del servicio social y el proyecto final, pues cambió mi concepto, mi idea, ¿no? Entonces llegué a un momento en que empecé a investigar por mi cuenta, mucho de esto fue como autodidacta, empecé a leer muchos libros, a viajar, y todo lo relacionaba con las curvas, ¿no? Yo veía los lentes de alguien, decía, bueno, pues esto tiene que ver por los ojos, y a lo mejor son un poquito más ovalados, pero a lo ancho, porque pues, uno tiende a ver más horizontalmente que verticalmente. O una gorra, ¿no? Pues tiene una función, ¿no? Se adapte a la cabeza, en este caso una visera, y tiene la función de protegerte del sol, ¿no? De la lluvia, del viento, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que veía podría hacerse con formas curvas, ¿no? De hecho, la línea recta casi no existe en la naturaleza, ¿no? El horizonte es curvo, la gravedad se curvea, todo gira en espiral desde el microcosmos hasta el macrocosmos, desde las moléculas del DNA vistas en el microscopio hasta las grandes galaxias, ¿no? Claro, el cuerpo, ¿no? Y ahorita que hablaba de la gorra, pues se adapta a su cabeza, pero Hundertwasser decía que el hombre tiene 3 pieles. Su epidermis, que se adapta al organismo, su ropa, que se adapta a su cuerpo, y su casa, que se debería de adaptar al ser humano, cosa que no sucede, ¿no? Entonces, el único animal que hace cajas pues es el ser humano, ¿no? Los demás animales, voy a poner un ejemplo muy rápidamente, de un molusco. El molusco, con su baba y su excremento como materiales, va moldeando su concha que se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. Y la lleva como si fuera su casa, como para refugiarse, ¿no? Los conejos van con su cuerpo esculpiendo y también se adapta a esa morada, a su cuerpo. Y el ave, o sea, los pájaros, la hembra se echa, el macho va por los materiales y los coloca, va por paja, por barro, los coloca alrededor del pecho de la hembra gira y va moldeando también su nido, que se adapta a su cuerpo y a sus necesidades, ¿no? Sí, bueno, hay muchas referencias, mucho de otros arquitectos que hacen obra orgánica, como Gaudí, Frank Lloyd Wright, etcétera, ¿no? Y también hay mucha influencia de la plástica mexicana, ¿no? Del color,
de la volumetría pesada tan característica de México, ¿no? Que esa viene pues desde las montañas, desde la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, tiene una gran pesadez, una gran fuerza, y los indígenas de alguna manera concibieron toda esa volumetría, la plasmaron en las pirámides y en su escultura. Más adelante vienen los españoles, en la época de la colonia, y hacen conventos y haciendas de piedra y también con una volumetría muy pesada, ¿no? Los vanos muy pequeños. Y posteriormente, ya en la época de Ciudad Universitaria, pues se sigue con esa ideología y tomando en cuenta nuestras raíces y se hacen la biblioteca, los frontones de Ciudad Universitaria, el estadio de Ciudad Universitaria, pues también tomaban en cuenta toda esta cultura, ¿no? Lamentablemente, con el tiempo, la arquitectura se hace cada vez más universal y vemos la misma arquitectura en Madrid que en Sao Paulo o en la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos ha ido encasillando la misma arquitectura, ¿no? Y ese mismo encasillamiento, pues se va perdiendo el contacto con la naturaleza, que es muy importante y que es otra de las influencias fuertes, ¿no? Yo, tratando de resumir, pues es la naturaleza, la plástica mexicana y otros arquitectos, ¿no? Bueno, cuando empecé a estudiar arquitectura, primero no sabía ni qué estudiar. Me metí a arquitectura porque no sabía si estudiar arquitectura o ingeniería. Y pues uno llega a Ciudad Universitaria muy ingenuo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues uno tenía mucho contacto pues con toda esa explanada, con las islas, con ese espacio tipo Monte Albán que generan los diferentes edificios. Y bueno, pues fue una maravilla estudiar en Ciudad Universitaria, ¿no? Porque pues uno comía ahí, había mucha cultura, si quería ir a un teatro se podía ir. Y bueno, ya con el tiempo me fui dando cuenta de, por ejemplo, de los frontones, que pues uno los veía ahí ya, ¿no? Pero lo interesante y las raíces que tiene atrás los frontones y no se diga el estadio de Ciudad Universitaria, que es un estadio que nace porque habían proyectado otro en Estados Unidos con mucho concreto, muy parecido a uno de fútbol americano, e iba a ser muy costoso, ¿no? Y Carlos Lazo, que ya era secretario de la construcción en Ciudad Universitaria, se da cuenta y junto con Pérez Palacios y los otros dos arquitectos proponen en un momento dado aprovechar esa depresión, quitar un poco de piedra, hacerla a un lado y la tierra hacer unos montículos con una inclinación que es igual que cuando un camión de carga descarga la arena y tiene esa inclinación. Entonces recubrieron en el exterior con la misma piedra volcánica que estaba ahí, los taludes, y bueno, tomaron en cuenta el aspecto geográfico, o sea, la orientación, las vistas, el entorno, etcétera, pero también la identidad, ¿no? O sea, el aspecto histórico también lo tomaron en cuenta ahí, ¿no? Y bueno, no se diga también la biblioteca de Juan O'Gorman. Originalmente no iba a llevar toda la pedacería, bueno, de piedra, sino que iba a ser casi liso, ¿no? De ahí lo que se comenta, no sé si fue Diego Rivera o Siqueiros, alguien que comentó que al final de cuentas la biblioteca parecía una gringa vestida de china poblana. Se refería a gringa porque era como un edificio de Estados Unidos, internacional, pero cubierto con esta piedra, parecía la china poblana, ¿no? Entonces, pues fue muy divertido, lo gozamos mucho, ¿no? De estudiar en Ciudad Universitaria. Bueno, regresar como maestro a la universidad, pues sobre todo tener el contacto con los alumnos, ¿no? Con la gente joven, ha sido muy enriquecedor. Se dice que el maestro aprende más que el alumno. Y a mí lo que me pasa es que cada vez que salgo de la clase me tardo como media hora para llegar al estacionamiento,
porque te encuentras a alguien, algún maestro, algún compañero, algún alumno, empiezas a platicar, etcétera, o llegas al vestíbulo general y ves el museo y te metes a ver qué hay nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, es un oasis dentro de esta ciudad. Ciudad universitaria tiene alrededor de 600, 700 hectáreas. Lo mismo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más o menos. Y lo mismo que Chapultepec. O sea, tienen esas superficies parecidas, ¿no? Entonces, estar en Ciudad Universitaria, pues no se siente a gusto, se siente bien, ¿no? Se desconecta de la gran ciudad. Que si estuviera en la posición de trabajar con O'Gorman cuando hizo la biblioteca, porque bueno, empezando, yo conocí a O'Gorman ya, pues ya grande, o sea, conocía la biblioteca cuando estábamos en la universidad, pero su casa cueva pues, la conocí un día que anunciaron una conferencia que decía arquitectura orgánica. Me llamó la atención, fui y la dio Ida Rodríguez. Y me impresionó, nunca había oído o visto esa casa. Creo que eso, bueno, si mal no recuerdo, él murió en el 78 y yo salí en el 72. ¿Cómo era posible que durante 6 años no había conocido esa casa, ¿no? Entonces, para mí sería muy difícil ponerme en el lugar con él en aquella época, porque pues no, para empezar no tendría los conocimientos, me hubiera impresionado probablemente. Más bien a mí lo que me impresiona fue que estuvo Juan O'Gorman adelantado, ¿no? Lo que nosotros nos dimos cuenta hace 10 años sobre los problemas de la ecología, del cambio climático, quizás 15, etcétera, pues él ya estaba súper adelantado, ¿no? Si mal no recuerdo, hizo la casa de sus papás en el 27, en el 29. Posteriormente, creo que en el 31 hizo la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Después tuvo un periodo que hizo escuelas y llegó un momento en que se decepcionó de la arquitectura, que él fue el maestro, bueno, fue el más racionalista que ha habido en México, yo pienso. Venía de Europa a través de Villagrán. O'Gorman fue alumno de Villagrán y fue el más racionalista que ha habido en México, ¿no? Y de repente, todo lo contrario, ¿no? Pensó, estoy equivocado, se fue a hacer el diseño de su casa cueva, que es orgánica totalmente, y deja la arquitectura, ¿no? Se dedica a pintar, decepcionado por la arquitectura y sobre todo por el mundo, ¿no? Y ahí es donde hace esos lienzos con ciudades donde nace la vegetación, etcétera. Entonces, para mí sería pues, muy interesante, ¿no? Haber podido tener contacto con él, haberlo conocido. Y bueno, es una gran influencia actualmente. No la tuve al principio porque yo no lo conocía, ¿no? Me hubiera gustado mucho haberlo conocido antes. Para la gente que no conoce a O'Gorman, pues se pierde muchos aspectos culturales de México, ¿no? Sobre todo la identidad y que él toma en cuenta nuestras raíces, ¿no? Siendo su papá, creo que irlandés, llega aquí a México, trabaja en las minas y de ahí, posteriormente, con el tiempo, fue la influencia de que conocía ciertos minerales y le propuso a Carlos Lazo el recubrimiento de la biblioteca. Y también la casa cueva, que fue muy, muy importante. Entonces, yo creo que es un estilo que casi no se conoce, porque no ha habido seguidores sobre su obra, ¿no? Sí, yo creo que actualmente es un súper referente, ¿no? Suena raro, ya pasaron muchos años, pero siguen siendo mucho más válidos que muchas de las corrientes actuales. Bueno, yo creo que los beneficios de habitar un espacio orgánico son, bueno, pienso que se siente más armonía, ¿no? O sea, de alguna manera hay unidad y se siente mucho más armonía, ¿no?
Se toman en cuenta los materiales del lugar, se toman en cuenta las vistas, el entorno, lógico, la orientación. Juan O'Gorman decía que la arquitectura orgánica es la que toma en cuenta las condicionantes geográficas del lugar y las condicionantes culturales. O sea, geográficas pues, es lo mismo que comenté, el entorno, las vistas, la orientación, la topografía, etc. Y la cultura pues, es la identidad y nuestras raíces, ¿no? Para él esa es la definición de arquitectura orgánica. Bueno, yo creo que la arquitectura orgánica tiene muchas ventajas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las casas que están semienterradas, lo que es el pasto, los arbustos y los árboles, al evapotranspirar, producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación y se crea un microclima que de alguna manera la vegetación filtra el dióxido de carbono y filtra el polvo, ¿no? Entonces es una maravilla porque tienes ahí un microclima, un espacio, ¿no? No, lo que voy a decir no es totalmente correcto porque no conozco a fondo, pero hay un aspecto que se llama biomasa, que es más o menos es el volumen de oxígeno que produce la vegetación. Si un metro cuadrado pues, por un centímetro produce un metro cúbico de oxígeno al día, un arbusto que también es un metro cuadrado, pero por un metro cuadrado de altura, pues te produce 100 metros cúbicos de oxígeno. Y un ciprés, un árbol, más o menos es la idea, de un metro cuadrado por 10 metros de altura, pues ya te produce 100.000 metros cúbicos de oxígeno. Entonces es importantísimo tener contacto con la naturaleza, con la vegetación, y no tanto contacto con el concreto, que en un momento dado pues, se pueden hacer más parques, tomar más en cuenta la naturaleza. Sí, lamentablemente ahorita va a cambiar el mundo, yo así lo veo, ¿no? Ayer entró Trump como presidente y pues va a haber cambios fuertes a nivel mundial, ¿no? Y ojalá, digo, porque pues también está en contra más bien piensa que el petróleo no contamina, etcétera. Y bueno, pues el mundo tampoco es tonto, ¿no? Y con el tiempo, pues todo esto, todo esto que estamos conscientes de la problemática del cambio climático, pues se va a tener que resolver o ya empezar a resolverla, ¿no? Sí, yo creo que la arquitectura orgánica es una alternativa, ¿no? Porque pues, la arquitectura, hay una definición, ¿no? De arquitectura orgánica que dice que es la filosofía de la arquitectura que busca la armonía del ser humano con el mundo natural, ¿no? Entonces, eso pues, es el principio desde lo primitivo, ¿no? El hombre siempre ha tenido, o más bien tenía mucho contacto con la naturaleza. Es más, es parte de la naturaleza. Entonces, creo que nosotros de lo que hemos estudiado, que se hizo el libro de bioarquitectura, etcétera, pues hay 3 capítulos, uno que es uno naturaleza, otro que es el hombre y el otro que es lo orgánico, ¿no? Naturaleza como inspiración del hombre, el espacio del hombre a través del tiempo y la arquitectura orgánica, que es el espacio natural del hombre, ¿no? Entonces, sintetizando eso, pues es naturaleza y hombre. Y todavía sintetizándolo, pues es naturaleza, ¿no?